Hola, buen día para todos, bienvenidos a un nuevo video de este canal. En un video anterior habíamos mirado la reseña, la información, todo lo que había investigado sobre un computador portátil Hewlett Packard 14-DQ5 series, es decir, del 5 y aparecen unos 3 números más, que eso ya depende de muchas referencias. Estos computadores vienen con el procesador Intel de la 12ª generación, entre esos el Intel Core i3, Intel Core i5 y según las averiguaciones que hice, pues el Intel Core i7 no está en estas referencias. Y en ese video anterior habíamos dicho que íbamos a hacer una actualización interna de este equipo, por tanto, bueno, ya estamos aquí, ya tengo el equipo en la mesa de trabajo para que continuemos pues con este video. Pero antes de continuar, pido disculpas por un mensaje de uno de nuestros patrocinadores. ¿Quieres activar tu sistema operativo Windows o tu suite de Microsoft Office de manera legal, económica y rápidamente? Entonces les presento a KeysFan. Son una tienda de venta de licencias originales para varios productos, incluido varias versiones y ediciones de Windows y Office. Por ser licencias OEM, se van a ligar a la placa base, por tanto, si se cambia la placa base, la licencia se perderá. Son muy económicas aplicando los códigos de descuento que voy a dejar en la descripción de este video y lógicamente el enlace de entrada a su página web. Lo único que tenemos que hacer es buscar el producto que nos interesa, agregarlo al carrito, colocar el código de descuento y tramitar el pago. Tienen varios medios de pago. El código de licencia te llega a tu correo electrónico y entonces ya lo puedes introducir en tu equipo. Gracias a KeysFan por patrocinar este video y a los usuarios que compren su licencia original, pues si lo hacen con estos códigos de descuento, están contribuyendo con este canal para seguir mostrándoles este tipo de contenido. Aquí ya tenemos el computador listo para hacer la actualización. En este momento lo tengo encendido, entonces vamos a hacer un apagado completo del sistema operativo. Eso lo hacemos de la siguiente manera: vamos hasta el menú inicio, depende en donde ustedes lo tengan, puede que lo tengan por aquí en el medio, yo lo tengo acá, entonces le doy clic derecho, vamos por aquí donde dice apagar o cerrar sesión, vamos aquí donde dice apagar, pero no le damos clic en apagar inmediatamente, sino que nos acompañamos acá del teclado a presionar la tecla Shift y ahí ya le damos clic en apagar conjuntamente y eso hará un apagado completo del sistema operativo, cerrará todos sus servicios y quedará pues listo para hacer la actualización de hardware. Listo, ahí ya se apagó. Ahora sí, vamos a voltear el equipo para mirar los componentes que vamos a utilizar y pues lógicamente para desarmar el equipo para hacer todo el procedimiento. Bueno, ya tenemos aquí el equipo listo para el desarmado, para hacer la actualización que hemos dicho. Y por aquí tenemos los componentes que vamos a utilizar para esta ocasión. Entre esas, por ejemplo, por aquí tenemos esta unidad de estado sólido NVMe de 4 TB. PCI Express de cuarta generación con factor de forma 2280 con máxima velocidad de lectura secuencial de 5000 MB por segundo y máxima velocidad de escritura secuencial de 4500 MB por segundo para cambiar la unidad de estado sólido que ya tiene este equipo y colocar esa. Y también por acá tengo esta otra unidad de estado sólido, pero esta es una tipo SATA de 2 TB con factor de forma 2280 con máxima velocidad de lectura secuencial de 560 MB por segundo y máxima velocidad de escritura secuencial de 530 MB por segundo para también mirar si este equipo es compatible con este tipo de unidades de estado sólido, pero lógicamente que pues se recomienda mejor utilizar estas de acá que son las NVMe y lógicamente que de cuarta generación para esta ocasión. E internamente tenemos dos ranuras ocupadas por memoria RAM. Tenemos dos memorias RAM de 4 GB cada una, por tanto en total son 8. Vamos a retirar esas memorias y vamos a colocar estas memorias RAM. Por ejemplo, esta que está aquí es de 32 GB, es una DDR4-3200. Y también vamos a mirar si hay compatibilidad con esta otra memoria RAM, que esta ya es de 16 GB, también es de DDR4-3200, para mirar si el equipo es compatible con las de 32 y con las de 16. Recuerden que todos estos dispositivos que yo tengo por aquí son los que a mí me han funcionado, son los que recomiendo, por tanto dejo los enlaces de compra ahí en la descripción del video
por si de pronto quieren chequearlos, quieren mirarlos y posiblemente comprarlos. Ya saben que si compran desde esos enlaces están contribuyendo con este canal para mostrarles este tipo de contenido. Entonces bueno, por ahora vamos a retirar todas estas cositas que yo tengo por aquí. Ahora vamos a mirar las herramientas que vamos a utilizar para esta ocasión. Por aquí tengo este destornillador tipo Phillips, también se le dice destornillador en forma de cruz. La punta que vamos a utilizar es la número 3. Si quieren mirar una reseña que hice sobre este tipo de destornilladores recargables, por aquí les dejo una tarjeta para que si gustan pues miren ese video. Y también les indico que vamos a utilizar estas herramientas plásticas, las cuales nos van a servir para sacar la carcasa sin hacerle daño a la misma. En la descripción del video les dejo varias opciones de compra de este tipo de herramientas. Ahora vamos con unas palabras que a muchos no les gusta escuchar porque pues demora el video, pero son necesarias decirlas. Primero que todo, que este procedimiento cualquiera lo puede hacer bajo su propia responsabilidad, bajo su propio riesgo. Si se sienten capaces, si tienen las herramientas, pues lógicamente que lo pueden utilizar con todas las medidas de seguridad, y si no, es mejor buscar a alguien que trabaje con este tipo de cosas para que no vaya a dañar el equipo. Allá depende de cada uno. También les comento que es bueno colocar una toalla, una lona, algo acá debajo para que cuando vamos girando el equipo pues no se nos vaya a rayar la carcasa por la parte de encima. También les recomiendo utilizar una pulsera antiestática para evitar quemar de pronto algún componente cuando estemos manipulando por dentro. Yo siempre les comento que tengo un tapete antiestático porque siempre estoy desarmando equipos, entonces con ese se me facilita más. También les recomiendo tener la versión de BIOS actualizada a la más reciente para que tengamos mayor compatibilidad con los dispositivos que vamos a utilizar. Y por último, que si miran este icono de aquí, eso indica que estamos acelerando el video para que lo tengan en cuenta. Ya habiéndoles dicho todo eso, bueno, eso es suficiente. Ahora sí ya vamos con el desarmado. Entonces para esta ocasión debemos retirar estos tornillos de aquí, estos dos de acá abajo, e internamente debajo de estas gomas por aquí tenemos uno, y debajo de esta goma creo que tenemos 2 o 3. Bueno, ahora revisamos en el momento que saquemos esas gomas. Primero vamos a retirar estos dos tornillos de aquí y los dos de acá abajo. Y miren, por aquí les indico los tornillos. Estos pequeños son de la parte de abajo y estos son de la parte de en medio, o sea, esos dos de allá, para que los tengan en cuenta. Estos de acá son medianos y estos son pequeños. Ahora el paso siguiente es retirar las gomas. Entonces empezamos por la de acá abajo y tenemos, bueno, que introducir en este caso esta herramienta plástica. Hacemos de esta manera, levantamos. Tenemos que tener cuidado de que el pegamento que tiene aquí se levante junto con la goma y que no se vaya a quedar acá. Tratemos de no tocarlo con los dedos porque pues también se puede ir quitando ese pegamento. Por tanto, yo ahí ya la saqué y voy a utilizar esta otra de acá para que poderla sacar completo. ¿Sí? Y colocamos esta goma en otro lado, que no se vaya a pegar con nada para que no se vaya a dañar ese pegamento. Entonces ahora vamos con este otro lado, también hacemos lo mismo. Tenemos que tener cuidado de que se levante con todo el pegamento. Listo, sí, lo pude hacer también aquí. Y de igual manera saco todo esto. Listo, coloco por acá arriba y ya tenemos aquí acceso al otro tornillo. Por acá vamos a retirarlo. Este es de la parte de abajo y nos damos cuenta que el tamaño es el mismo de los de aquí, para que lo tengan en cuenta. Y ahora sí vamos a la parte de arriba y tenemos dos tornillos de color negro hacia los lados, uno por aquí y el otro por acá. Son de tamaño medianos como los de acá, pero color negro. Entonces vamos a retirarlos. Y por último nos queda aquí un tornillo. Vamos a mirar su tamaño y miren que es del mismo tamaño de estos dos de acá. Listo.
Ahora sí, colocamos el equipo ahí. Ahora, para desarmar fácilmente este equipo, la mejor manera es voltearlo así. Lo abrimos. Aquí tenemos este, lo retiramos y vamos a empezar a abrirlo con la herramienta plástica más delgada por los lados de acá. Miren que esto va abriendo fácilmente y vamos volteando el equipo. Seguimos volteando el equipo. Listo. Listo, miren que ya salió prácticamente toda esta parte. Confirmamos hasta acá arriba. Listo, aquí también ya está, por acá, todo que quede abierto. Y ahora lo cerramos muy despacio para que no se nos vaya a volver a cerrar. Lo volteamos. Listo. Lo colocamos acá nuevamente en posición. Y vamos a intentar ya levantar esta parte. A ver si suelta fácilmente. Aquí se quiso volver a pegar en esta parte de aquí. Por tanto, bueno, vamos a levantarle. Eso. Hay que tener un poquito de cuidado. Levantamos a ver si ya esto desprende. Tenemos que tener cuidado porque se pueden dañar los seguros de atrás. Y listo, ahí ya salió completamente. Ahora sí, vamos a colocar el equipo en posición para continuar pues con todo el video. Listo, entonces retiramos ya la tapa y ya tenemos acceso a toda la parte interna del equipo. Vamos a hacer un recorrido por todas las partes que vamos a intervenir para esta ocasión. Primero que todo, por acá abajo tenemos la batería, por aquí tenemos la unidad de estado sólido en el puerto M.2, por aquí tenemos las memorias de RAM, por acá tenemos el espacio para un disco duro o una unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas, que ya vamos a hablar de esta parte también. Por acá tenemos el procesador. Entonces, antes de hacer todos los cambios que dijimos, es recomendable hacer la desconexión primero que todo de la batería. Entonces, por aquí ya tenemos la batería. Para poder desconectar esta batería tenemos que retirarla también. No es como otros modelos que tienen algún cable, simplemente se desconecta el cable. En esta ocasión tenemos que sacarla completa y para eso tenemos que retirar este tornillo de aquí, este de aquí, el de acá y el de acá. Listo, miren, por aquí están los tornillos que retiramos. Tenemos que tener cuidado que estos tornillitos no se vayan a caer por los lados y nos vayan a ocasionar algún corto. Mucho cuidado con esa parte. Ahora sí, la levantamos un poquito y simplemente la retiramos. Ahora por aquí tenemos la unidad de estado sólido en el puerto M.2. Vamos a retirarla quitando este tornillo de aquí. Y por aquí les indico la unidad de estado sólido que estaba en este equipo. Esta es una unidad de estado sólido NVMe PCI Express de cuarta generación de 512 GB. Su marca es una Samsung y su referencia es la siguiente: MZVL4512HBLU-00BH1 con máxima velocidad de lectura secuencial de 3500 MB por segundo y máxima velocidad de escritura secuencial de 2500 MB por segundo, para los que quieran saber qué tipo de unidad de estado sólido es esta. Ahora sí, vamos a analizar un poquito el puerto. Lo miramos por aquí. Como se pueden dar cuenta, el único factor de forma que es compatible con este equipo es el 2280, que es hasta acá.
También podría ser el 2242 pero con una extensión adicional. Pero ya sabemos que el 2280 es el más comercial, por tanto pues no tenemos ningún problema con eso. Sí incluye el tornillito que ajusta esa unidad de estado sólido, lógicamente porque no tenemos más almacenamientos y no tenemos más puertos. Ahora sí vamos a colocar la unidad de estado sólido de 4 terabytes. Entonces bueno, la colocamos, listo ahí. Esto entra más o menos como a unos 30-25 grados. Colocamos por aquí ya su tornillo que la ajuste. Y listo, ahí ya tenemos instalada la unidad de estado sólido en el puerto M.2. Ahora estamos en las ranuras para memoria RAM y lógicamente pues que habíamos dicho que estaban ocupadas por dos memorias RAM, cada una de 4 GB. Entonces bueno, vamos a retirarlas. Para hacer eso tenemos que abrir aquí los seguros y después subimos un poquito, que estaban muy ajustadas, listo, y la retiramos. Y la otra de igual manera, abrimos los seguros, esta estuvo más fácil y la retiramos. Ahora para los que quieran saber el tipo de memoria RAM que tenía ya este equipo, por aquí se las indico. Es una DDR4 3200 de 4 GB, marca Samsung y su referencia es la M471A5244GBO-CWE para los que quieran saber ese punto. Y ahora sí colocamos la otra memoria, la colocamos ahí, esto entra como a unos 20 grados aproximadamente y después la bajamos de los dos lados de esta manera hasta que haga ese clic. Ahora colocamos la otra memoria RAM, la colocamos aquí, también entra aproximadamente unos 20 grados y la bajamos de los dos lados. Y listo, ahí ya quedan instaladas todas dos memorias RAM. Ahora estamos en el puerto o en el espacio de 2.5 pulgadas para la instalación de un disco duro o unidad de estado sólido. Primero que todo pues sí está el espacio, pero en este caso Hewlett Packard no nos incluye ni el case, que viene a ser el soporte, ni el cable, que ese cable debería ir conectado aquí a este puerto. Este puerto es de 8 pines para que lo tengan en cuenta por si de pronto ustedes consiguen ese cable, porque yo lo he averiguado y hasta el momento de la fecha de la grabación de este video este cable todavía no está disponible en el mercado. Incluso si lo tuviéramos pues no podemos hacer la instalación porque por ejemplo este es un equipo nuevo y en el momento de nosotros colocar aquí un disco duro o unidad de estado sólido, por ejemplo les muestro que la carcasa y la tapa donde esto se pone aquí, cuando uno pues lo cierra de esta manera, entonces miren que aquí hay varios pedazos de pasta que tendríamos que retirar y como este es un equipo nuevo, si nosotros retiramos toda esta pasta, la rompemos para que nos quepa el disco duro o unidad de estado sólido, inmediatamente perderíamos la garantía. Por tanto en este equipo no podemos hacerlo por ese motivo y porque el cable todavía no está a la venta fácilmente en el mercado. Entonces esta parte de aquí por el momento pues no la podemos actualizar. Quién sabe de pronto después de un año o más que ya pase la garantía de este equipo y lógicamente si de pronto pues ya lo tenemos nuevamente en nuestras manos y que se pueda conseguir el puerto. Entonces esa ha sido la explicación en el espacio de 2.5 pulgadas. Ahora estamos en la parte del procesador que está acá debajo, está integrado en la board, soldado, por tanto no se puede cambiar, que esa es una de las preguntas que me saben hacer en este tipo de videos. Incluso me saben preguntar si podemos añadir una tarjeta de video, unos gráficos independientes, y también les comento que eso no lo podemos hacer. Los gráficos integrados ya quedan ahí, los que estén en el procesador. Hay modelos que en la parte de acá, antes de que llegue acá a la disipación, el fabricante ha puesto un chip de video ahí. Incluso si lo tuviera, pues no lo podemos cambiar, no lo podemos modificar, incluso no lo podemos quitar. Por tanto, en cuestión de las gráficas y el procesador, eso queda ahí como está. No podemos hacer ninguna modificación, ni agregarle, ni quitarle, ni modificarle. Ahora estamos en el espacio donde vamos a instalar la batería, entonces simplemente cogemos la batería, ubicamos aquí sus contactos en la parte de acá, colocamos ahí y ahí sí ya bajamos la conexión
Y ahora sí, simplemente vamos a colocar sus tornillos en las partes donde ya estaban, que es uno aquí, otro acá y otro acá. Y listo, ahí ya queda instalada y conectada la batería. Bueno, ya hicimos todos los cambios que dijimos, entonces vamos a hacer un recorrido por las partes que intervenimos. Entre ellas, por ejemplo, por aquí ya tenemos la batería conectada al equipo. Por acá tenemos la unidad de estado sólido en su puerto M.2. Tenemos las memorias RAM en sus ranuras. El procesador por aquí que está integrado en la board. Y por acá está el espacio de 2.5 pulgadas para un disco duro. Como les comento, esto lo vamos a ver de pronto después de un año o más tiempo. Y listo, ya están hechas todas las modificaciones. Ahora sí, vamos con el cerrado del equipo. Entonces simplemente colocamos aquí la carcasa y empezamos a presionar. Fuertemente de aquí, de la parte de arriba también. Listo, ahí ya quedó, del medio también. Ahí ya quedó bien ajustado. Ahora sí, lo primero vamos a ubicar los dos tornillos negros que van en esas partes de aquí. Ahora vamos a colocar estos tornillos que son los plateados, son largos, entonces uno va aquí, aquí otro y el otro acá. En total son 4. Y por último, en la parte de acá abajo tenemos estos dos que son para colocar estos dos tornillos. Ahora sí traemos las gomas. Miren que la más delgada la tengo por aquí. Recuerden que yo la había agarrado de esta manera. Entonces simplemente vamos a colocarla desde la de acá. Así, de esta manera. Y vamos a colocarla así, sin que se nos salga. Y por último ya aquí esta parte. Y listo. Ahí ya queda esta parte de abajo. Ahora sí, vamos con la parte de arriba. También aquí traemos la goma. La volteamos y colocamos acá arriba. Listo. Ahí. Y por último esta de acá. Listo, ahí ya queda todo colocado. Y listo, ya ahí ya quedan todos los tornillos puestos. Ya ajustada la carcasa, las gomas también. Ahora sí vamos a colocar el equipo en posición para el encendido y para mirar cómo nos reconoce todo lo que instalamos. Bueno, ya tenemos el equipo aquí en posición para el encendido y para verificar lo que instalamos. Entonces, antes de encenderlo, primero que todo les comento que en esa unidad de estado sólido que le instalamos, previamente le instalé un sistema operativo Windows 11, pues para que cuando lo encendamos pues inicie de una vez el sistema operativo para verificar todo. Si quieren saber cómo instalar Windows 11 en casi todo tipo de equipos, en la parte derecha superior por allá les dejo una tarjeta en el cual indico ese procedimiento, y si quieren el material de instalación pues por allá les dejo otra tarjeta en el cual pueden encontrar varios sistemas operativos para instalar. Y también les comento que hay equipos que se demoran más, otros menos en reconocer los cambios. Por ejemplo, cuando cambiamos una memoria RAM, una unidad de estado sólido, incluso cuando desconectamos la batería. Encendemos el equipo y la pantalla permanece negra un tiempo reconociendo todos esos dispositivos. Hay unos equipos que se demoran más, otros menos, entonces vamos a verificar a ver cuánto se demora este de aquí. Entonces aquí ya le damos el botón de encendido. En la parte de acá ya se me iluminó la luz LED, por ahí le estoy colocando el tiempo también. Esperamos un momento que nos dé imagen en la pantalla, porque hasta el momento pues todavía permanece negra.
Acá la luz LED todavía está encendida, pero todavía no nos da imagen. Seguimos esperando. Listo, miren, ahí ya nos apareció una información y nos dice que la configuración de la BIOS ha sido restaurada o reseteada. Y nos pedía que presionemos la tecla Enter. Yo no la alcancé a presionar mientras hablaba, entonces se reinició. Me imagino que de todas maneras se reseteó la BIOS, la configuración, y pues darle Enter daba lo mismo que de que esperar un momento todavía. Entonces se apagó y acá todavía el LED de encendido está encendido. Esperemos un momento más. Y listo, miren, ahí ya nos apareció el logo de Hewlett Packard. Hubieron como dos pasos, ¿no? Apareció el letrero azul y después en esta parte de acá. Pero bueno, de todas maneras ya nos está iniciando el sistema operativo, eso está muy bien. Y eso indica que sí nos reconoció todo lo que instalamos. Pero ahora que inicia el sistema operativo, vamos a mirar de qué manera nos reconoce todo eso. Ahí hubo un reinicio porque instaló unos dispositivos ya en el sistema operativo y ahora sí ya va a iniciar totalmente el sistema operativo. Esto no es normal para cualquier equipo, es porque yo lo instalé fuera de línea el sistema operativo, entonces por eso pasó eso. Pero bueno, de todas maneras ya tenemos aquí acceso al escritorio y pues ya vamos a hacer captura de pantalla acá en Windows para verificar todo lo que instalamos y para hablar de cómo nos reconoce todo lo instalado. Bueno, ya estamos haciendo captura de pantalla acá en Windows para verificar todo lo que instalamos. Entonces, primero que todo vamos a verificar el almacenamiento. Le vamos a dar aquí en este equipo y aquí nos abre ya el almacenamiento. Como pueden ver, es la unidad de estado sólido de 4 terabytes. Vamos a revisar por acá, clic derecho, administración de discos, expandimos aquí y aquí nuevamente nos muestra esa unidad de estado sólido de 4 terabytes. Yo simplemente le hice una partición, ahí ya depende de cada uno como la quiera hacer. Si ustedes colocan otro almacenamiento adicional, por ejemplo un disco duro, y no les aparece, de pronto por ahí en la descripción del video les dejo una opción para activar ese disco duro y lo pueden utilizar. Entonces bueno, esta parte del almacenamiento, ahora sí le vamos a dar clic derecho por acá, sistema, y aquí nos indica la parte de la memoria RAM. Entonces dice que tenemos 48 GB de memoria RAM, por tanto sí nos reconoció toda esa memoria RAM que colocamos, pero vamos a mirar de qué manera nos la reconoce. Por tanto cerramos todo esto y abrimos aquí el programa de AIDA64, que es el programa de diagnóstico que nos va a ayudar a entender un poco mejor todo lo que instalamos. Primero que todo vamos acá al almacenamiento, ATA, y por aquí ya tenemos la unidad de estado sólido que instalamos. Por aquí está, que es una NVMe de cuarta generación, que es de 4 terabytes. Bueno, y entre otras cosas ya sabemos que sí la reconoce. Ahora sí, vamos por acá en placa base SPD, a ver si nos bota información sobre esas memorias RAM, y miramos que no nos carga nada, pero bueno, no importa porque las vamos a mirar por otro lado también. Vamos acá a chipset y aquí es donde nos indica, a ver si también nos carga, sí, los tipos de memoria que son compatibles con este equipo. Entonces, por ejemplo, tenemos desde la DDR4-1333 hasta la DDR4-3200. Lógicamente que lo más conveniente es que le coloquemos la que más se pueda, en este caso es la 3200. Y por acá vemos que el modo activo es un dual channel, pero ese dual channel la verdad no es completo. Ya les voy a decir por qué en las conclusiones. Y ahora sí, vamos por otro lado, equipo DMI, dispositivos de memoria. Miramos una de las ranuras y por aquí ya nos damos cuenta que es la de 16 GB, que es una DDR4-3200 y está trabajando a 3200. Y por acá, bueno, está su marca, su referencia, su serial, y por acá debemos tener la que es de 32 GB, es una Samsung, su referencia, su serial, y que es una DDR4-3200. Por tanto, sí nos reconoció esas dos memorias que instalamos
Y hasta aquí la parte de la explicación de la memoria RAM y el almacenamiento en el sistema operativo. Ahora solo me queda ensayar la unidad de estado sólido tipo SATA para ver si es compatible, y pues ya les voy a avisar a ver cómo me va. Voy a instalarla y ya les comento si es compatible o no. Bueno, y ahora lo último que me faltaba era decirles si este equipo es compatible con este tipo de unidades de estado sólido. Ya la instalé, ya la probé y les comento que no es compatible con este equipo, pues para que lo tengan en cuenta. Ahora sí, vamos con las conclusiones que tenemos sobre todo lo que hicimos en este video. Primero que todo, como siempre, estos equipos Hewlett Packard siguen saliendo con esas bandas, esas gomas que son difíciles de sacar correctamente, porque a veces el pegamento se queda en el equipo y no se viene con la goma. Entonces, si ese pegamento se queda ahí, no podemos retirar los tornillos, esa goma se daña, ese pegamento se daña. Entonces eso complica mucho las cosas en el momento de desarmar este tipo de equipos. Por tanto, este es un aspecto muy desfavorable para este equipo, es muy incómodo para desarmar. Y ya estando adentro en el equipo, sí hay cosas buenas que resaltar. Por ejemplo, que podemos cambiar las dos memorias RAM, que eso usualmente en otras marcas no se puede. Es decir, por ejemplo, Lenovo, lo que es Asus, están colocando la memoria RAM integrada, y eso es muy fastidioso porque si nosotros queremos aumentar la memoria bastante, pues ya no podemos. Mientras que Hewlett Packard es una de las marcas, incluso a veces Dell, que podemos hacer los cambios de memoria como queramos, o sea, tenemos dos ranuras disponibles. Y también, bueno, aclarar en este caso que si vamos a aumentar de memoria RAM, tenemos que colocar la memoria RAM DDR4, la 3200, para que se aproveche bastante el hardware de este equipo. Y ya mirando pues cómo instalamos aquí la memoria RAM, colocamos 32 GB y 16 GB para mirar si es compatible con las dos. Por tanto, podemos colocar 32 y 32 para 64, aunque eso pues también es muchísimo, es demasiado. Y también miramos que sí es compatible con la de 16 GB, por tanto también podemos colocar 16 y 16 GB para un total de 32 GB. Y eso nos da a entender de que este equipo le podemos colocar 8 y 8 y 4 y 4 como estaba. Incluso hay una referencia de este equipo que viene con 8 y 8 con 16, que ahí sería pues excelente. En este caso yo tengo este equipo con el procesador Intel Core i5 de la 12ª generación, viene 4 y 4 para 8, ahí sería bueno y suficiente para trabajar con el equipo, aunque si gustan nos podemos subir un poco más también de ahí. Lo que sí hay que entender de que podemos intentar un dual channel completo. Eso indica que tenemos que colocar el mismo tipo de memoria RAM, la misma capacidad, la misma referencia, el mismo tiempo de fabricación y entre otras para hacer un perfecto dual channel. Incluso hay kits de memoria que vienen los mismos para que el dual channel pues funcione completamente. En mi caso también miramos que decía dual channel, pero colocamos 32 y 16. Es porque el dual channel funciona solamente para las 16 GB de RAM. Por ejemplo, la que viene con 16 normal funciona completa con dual channel con 16 de las 32 GB. Y los otros 16 funcionarían en single channel. Eso no indica que no debamos hacer estos cambios. Si es necesario lo podemos hacer. Por ejemplo, en mi caso que tenemos acá 4 y 4, puedo incluso cambiar una memoria de 4 GB, colocar una de 8 y las 4 funcionarían en dual channel y las 4 restantes funcionarían en single channel y no hay ningún problema, funcionan normalmente. Entonces tampoco no hay que ser muy estrictos con esta parte. Ahí podemos colocar en memoria RAM lo que en realidad necesitemos. Y tampoco irse a los extremos, ¿no? De colocarle 64 o 32, que la verdad yo creo que es demasiado. Yo creo que un máximo de 16 ahí sería suficiente. Y para los procesadores Intel Core i3 hasta 8 también sería ahí suficiente. Eso en la parte de la memoria RAM. Ahora vamos a hablar un poquito del almacenamiento. En el puerto M.2, pues ahí nos pudimos dar cuenta, bueno, que tenía 512 GB de unidad de estado sólido, NVMe de cuarta generación de PCI Express y yo le coloqué una de 4 TB. Entonces ahí nos damos cuenta
que podemos colocar desde esa capacidad hacia abajo, es decir, los 4 terabytes, también podemos colocar 2 terabytes o 1 terabyte y en este caso las 512 gigabytes. Entonces ahí podemos colocar lo que queramos en esa capacidad. Recuerden bien que tenemos que utilizar una unidad de estado sólido con factor de forma 2280, que son las más comerciales. Y por otro lado, me saben preguntar si podemos colocar unidades de estado sólido de PCI Express de tercera generación. Sí se puede, pero aprovechando que este equipo es compatible con la cuarta, pues de una vez le instalamos uno de la cuarta. Incluso los precios son un poco parecidos, los de la cuarta son un poco más arriba. Por tanto, pues ir directamente por los de la cuarta generación. Y en cuestión de la unidad de estado sólido tipo SATA, que nos dimos cuenta que no es compatible, entonces de igual manera no importa que no sea compatible, porque a pesar de que estas unidades de estado sólido que son más económicas, de todas maneras no son recomendables para instalarlas en este tipo de equipos con procesadores de la 12ª generación, porque son muy rápidos. Entonces si nosotros colocamos un almacenamiento que no es tan rápido, entonces vamos a desmejorar el equipo. Por tanto, se recomienda que sea de cuarta generación y entre más rápida mejor, para que se iguale pues junto con el procesador y junto con la memoria RAM. Y por otro lado, hablar sobre el otro almacenamiento que podríamos colocar, disco duro o unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas. Como se pudieron dar cuenta, no hay cable que venga incluido en la caja, tampoco viene el case. Estuve averiguando un poco sobre este cable, sobre este case, y en este momento de esta fecha no ha sido posible ubicar ese cable. Por tanto, pues no pudimos hacer ni siquiera el ejemplo con la carcasa, aunque sea por fuera, porque como se pudieron dar cuenta, la carcasa pues tiene esa pasta ahí que toca de partirla, y como este equipo es nuevo, pues no puedo hacerle ninguna modificación de ese tipo. Entonces eso queda pendiente para después de un buen tiempo, aunque conforme va pasando el tiempo también las unidades de estado sólido vienen con un tamaño considerable, grande, por tanto puede que en alguna ocasión no necesitemos colocar nada ahí, aunque yo todavía sigo con la experiencia de que para mí, para guardar información, mejor son los discos duros que las unidades de estado sólido para guardar información, no para manejar sistema operativo. Ahí sí, las unidades de estado sólido. Y por último, bueno, el procesador no lo podemos cambiar, por tanto cuando nosotros vamos a comprar un equipo, la idea es mirar el procesador, porque este es el único que no lo podemos cambiar. En cambio el almacenamiento sí, la memoria RAM a veces sí. Por tanto, si el procesador se va a quedar ahí y las gráficas también se van a quedar ahí, tratar de ubicar un equipo que sea lo más fuerte posible, en este caso el Intel Core i5. Lógicamente que a veces no hay presupuesto para ese y nos tenemos que ir por el i3. Pero bueno, la idea es de que no podemos cambiar el procesador, no podemos cambiar gráficas, ni añadirle, ni nada por el estilo. Eso ya queda ahí como está. Y nada más, bueno, por este video, espero que les haya gustado. Si es así, ya saben que lo pueden indicar. Si les gusta este tipo de contenido, se pueden suscribir a este canal. Y me gustaría que me comenten qué les pareció esta actualización. Ustedes ya tienen ese equipo, ya le hicieron alguna modificación, para qué la hicieron, y cualquier cosa pues que quieras comentarme de este equipo, de la actualización o de este video. Entonces ya nos vemos en otro video más adelante. Que estén bien y chao.